All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, Geico helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with Geico. Muy buenas, hoy me dirijo a todos para comentaros que he tenido un pequeño problema con este podcast, ya que había desaparecido de todas las plataformas de podcasting. Al final he conseguido resolverlo casi o a medias. ¿Por qué? Porque solamente están subidos los episodios hasta el 21 de febrero. Es decir, que todo lo que he subido desde el 21 de febrero en adelante no está subido ahora mismo. Por tanto, el episodio de hoy es totalmente nuevo, pero lo que haré es ir subiendo un episodio más a lo largo de estas próximas semanas hasta que nos encontremos al día. Por eso, si me escuchas, verás que en algunas ocasiones digo episodio 170 como el de hoy, y a lo mejor el que escuches la semana que viene puede ser que sea el episodio 164. Si te lleva error, no te preocupes, porque se trata de este motivo. Estamos poniéndonos al día e incorporando aquellos episodios que han desaparecido desde febrero ahora hasta abril. Y con todo eso, pues no queda otra que decir Negocios Locales, episodio 170. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a mi podcast Negocios Locales, un espacio semanal donde buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Me presento, mi nombre es Laura Alfonso, soy consultora de SEO especializada en negocios con establecimientos físicos y os doy la bienvenida a este programa, un espacio semanal en donde hablamos de vuestra ficha de Google Business Profile, de vuestra web, de intenciones de búsqueda del usuario, de reseñas, de analítica digital, de enlaces e incluso de inteligencia artificial, con el objetivo de que vuestro negocio local tenga más visibilidad en Internet gracias a la mejora del posicionamiento en buscadores. Puedes suscribirte al podcast de Negocios Locales en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web lauraalfonso.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Y además tienes la posibilidad de suscribirte a la newsletter de Negocios Locales, donde te contaré novedades de interés para tu negocio que no me da tiempo a aportar en los episodios de audio. Esta semana, ¿de qué vamos a hablar? De reseñas. Y nos vamos a centrar en el último estudio, donde se sacan conclusiones muy interesantes y donde algunas de ellas me han sorprendido. Así que empezamos. La consultora de SEO local, Bright Local, ha sacado su nuevo estudio de reseñas. La verdad es que este ya es un clásico, porque todos los años hacen un estudio bastante detallado con encuestas a muchísimos usuarios, donde sacan conclusiones e insights muy interesantes relacionados con las reseñas. Así que ha sacado el nuevo estudio relacionado con todo lo que ha sido la percepción del usuario sobre las reseñas en el año 2023 y os traigo el resumen, donde podemos sacar también insights muy interesantes. La primera parte del estudio pone foco en el número de sitios que utiliza el usuario para consultar las reseñas. Y es que los consumidores cada vez utilizan más medios para informarse. Y las cifras son claras. Un 23% consulta un único sitio, un 36% utiliza dos sitios, pero un 41% de los clientes consulta 3 o más sitios cuando decide ir a un negocio local a comprar. Sin duda, esto puede justificar por qué Google empieza a meter la información de reseñas de otras plataformas en nuestra ficha, porque aunque es el sitio predilecto para consultar las reseñas, el 81% de los usuarios lo utiliza, ha caído 6 puntos porcentuales. Y es que cogen peso otras plataformas como Facebook con un 45%, TripAdvisor con un 36%,
y saltar a la palestra fuentes de reseñas menos estructuradas como las de las redes sociales, donde plataformas como Instagram han subido 2 puntos porcentuales y están siendo consultadas por el 35% de los usuarios, y también TikTok, que ahora mismo es consultado por un 23% y en este caso ha subido 3 puntos porcentuales. Quizá el hecho de que Google esté viendo que las redes sociales son una fuente de consulta por los usuarios hace que traiga esa información a los resultados de la SERP, pues es posible. Y es que surgen nuevas plataformas como la de Threads, que es el Twitter de Instagram, que está teniendo también cabida como fuente para encontrar información de negocios locales, y sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, ChatGPT. ChatGPT está siendo utilizado también por los usuarios para preguntarles y recibir opinión sobre negocios con establecimientos físicos. Y dado que las reseñas son una fuente interesante de información para nuestros clientes potenciales, porque tenemos que decir que un 33% las leen siempre, un 42% normalmente y un 22% ocasionalmente, ¿cuáles son las funcionalidades que utilizan más los usuarios? Bueno, si os acordáis, cuando vamos al snippet de reseñas, vemos que por un lado tenemos el buscador, también tenemos las burbujas donde hace una agrupación de los diferentes temas que son abordados en las reseñas, y también tenemos la posibilidad de ordenarlas en función de la valoración o, por ejemplo, en función de la fecha. Pues bien, el buscador de reseñas, la lupa, es la funcionalidad más apreciada por el 96% de los usuarios, y un 47% considera que lo más útil es poder ordenarlas, y sobre todo les interesa ordenarlas por la más reciente, seguida por la puntuación más alta. Esto sin duda nos está indicando lo importante que es seguir trabajando en conseguir de forma recurrente reseñas y no a establecer focos puntuales a lo largo del año. Tiene que estar introducido en nuestra estrategia. Y solo un 15% no encuentra nada útil que se destaque en las reseñas. Ya sabéis, ese resumen de 3 reseñas que suele aparecer cuando aparece el Knowledge Panel. Lo que nos hace ver que quizá el usuario no se fía tanto ya de lo que dicen los demás y no quiere prejuzgar y prefiere leer las reseñas en profundidad para sacar su propia conclusión. ¿Y qué es lo que el usuario espera encontrar cuando empieza a leer las reseñas? Pues en un 69% de los casos lo que quiere es ver que otro ha tenido una experiencia positiva en el establecimiento. También busca que el responsable del negocio haya respondido a la reseña, que la reseña tenga una alta valoración. En este caso, en un 53% de los casos buscan una alta valoración. En un 48% que el usuario no sea un perfil raro o anónimo. Así que estamos viendo cómo el usuario ya empieza a estar un poco desencantado y sabe que el tema de la compra de reseñas está al orden del día. Y también en un 41% de los casos que el negocio tenga reseñas en el último mes. Y lo que por ahora parece que no tiene demasiada importancia es que la reseña tenga foto. Aquí es curioso porque el otro día estaba con un cliente y veíamos que tenía una buena valoración a nivel de reseñas, un buen número de ellas, y la verdad es que no era algo relevante centrar el foco a nivel de la estrategia de SEO local en la parte de reseñas. Pero es un cliente que le gusta trabajarlas y decíamos, ¿cómo podemos marcar la diferencia? Pues vamos a intentar que los usuarios incorporen alguna foto de su experiencia en el establecimiento. Y lo que nos estamos encontrando es que Google no deja, sí que deja poner reseñas normales, pero en este caso, cuando queríamos incorporar foto, Google nos decía, mandaba un email al usuario y respondía que no se podía publicar esa reseña porque estaba identificando que podía ser fraudulenta. Así que al final lo que estamos viendo es que, por un lado, Google está dando la opción de que el usuario incorpore foto, pero también si incorpora foto le escama y dice, uy, a ver si esto es falso. Así que no deja de utilizar todas las funcionalidades. No sé si a vosotros os ha pasado. Si os ha pasado, os voy a dejar la consulta en Spotify y me decís si vosotros tenéis también esa experiencia en la parte de reseñas. Es decir, si no permite a tus clientes dejar reseñas con fotografías.
La nota media que esperan los usuarios es sobre todo de 4 estrellas, así lo dicen un 37% de los encuestados. Un 12% espera un 4,5 e incluso también un 17% dice que le vale con un 3,5. Sorprendentemente, o no tan sorprendente, un 5% de los usuarios de los encuestados dice que tener un 5 es lo que le gustaría ver en un establecimiento. Fijaros que poquito, frente a un 37% que está buscando 4 estrellas. Y es que al final tener reseñas tan buenas, en cierta manera, resta credibilidad. Y esto a nivel de valoración, pero ¿qué opinan los usuarios a nivel de cantidad? ¿Cuál es el número mínimo de reseña que buscan para considerarlas representativas? Bueno, pues un 31% espera ver entre 20 y 49 reseñas en un negocio y un 22% entre 50 y 99. Así que si nos damos cuenta, no hay que volverse locos en tener muchísimas reseñas. A partir de 20 ya el usuario empieza a confiar en los comentarios que tiene la ficha. No obstante, también os debo de decir, que ya lo hemos comentado en episodios anteriores, es importante que las reseñas que tengas sean acordes con el número de reseñas que hay en tu sector. Es decir, que si estás en un sector donde de media los competidores tienen 500 reseñas, pues si te quedas en 20, la verdad es que son bastante pocas. Así que esta información hay que cogerla, ya os digo, con pinzas. Y a nivel de frecuencia, los consumidores, ¿qué esperan? Pues el 25%. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Lo que le gustaría es ver reseñas con una antigüedad máxima de 2 semanas. Esto ha subido frente a años anteriores, donde en el 2022 solamente un 22% esperaba reseñas con esa frecuencia y en el 2023 un 25%. Y ahora ya os digo, estamos en el 27%. Y esto es así porque al final los consumidores lo que quieren es tener una información útil y reciente, actualizada, de las experiencias más recientes que ha habido en ese negocio. Y esa tendencia se acrecienta aún más en el sector hotelero y de restauración. Con esto lo que concluimos es que es muy importante ir consiguiendo reseñas de forma constante, como os comentaba al principio. ¿Y qué grado de confianza despiertan las reseñas? Pues mirad, el 50% es como si fueran de amigos o familiares. Ya ha subido 4 puntos porcentuales frente al año pasado. Pero es que un 35% confían en las reseñas como si fueran de los influencers que siguen en las redes sociales. Esta se trata de una nueva métrica que han incorporado y que simplemente denota el poder cada vez más importante que tienen los influencers en estos medios. A mí, sinceramente, me sorprende esta capacidad de arrastre que puedan tener, porque es que en muchísimas ocasiones es que los influencers, pues al final están patrocinando marcas que les pagan por detrás. Entonces no me puedo creer que realmente la gente haga caso tan a pies juntillas de lo que ellos dicen. Pero bueno, como es así, han incluido estas métricas y como vemos, 50% como si fueran amigos o familiares y un 35% como si fuera su influencer de cabecera. ¿Y qué impacto tienen las reseñas en grandes marcas? Es decir, en esas marcas que tienen varios establecimientos. A mí esta parte me ha gustado mucho leerla y es que el 89% de los consumidores dice que las reseñas de las franquicias o de las tiendas locales de una gran marca afectan de alguna manera su decisión de utilizar la tienda. Y el 91% de los consumidores sienten que esas reseñas impactan de alguna manera sobre su percepción global del
la marca. Estos hallazgos son importantes porque muestran que los especialistas en marketing de las grandes marcas no pueden darse el lujo de dormirse en los laureles con la esperanza de que el valor de la marca prevalezca sobre todas las cosas. Y es que ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Cuando vamos a una gran marca, te encuentras por un lado el departamento online, que lo único que quiere es que las ventas se produzcan en su e-commerce. Y cuando las ventas se producen en la tienda física, al final lo ven como que le están restando ventas, pero es que no se dan cuenta de que el cliente al final es omnicanal, puede tener diferentes puntos de contacto con la empresa y al final lo importante es que se venda con independencia del canal en el que se produzca. Por eso lo importante es el valor de la marca como un ente global que afecta a todos los departamentos, y mientras eso no se entienda, al final las tiendas físicas de las grandes marcas se ven, por mi experiencia, un poco desfavorecidas. ¿Y qué hay de la respuesta de los propietarios de los negocios locales a las reseñas que reciben? Este es uno de los aspectos más importantes para los clientes, porque el 88% esperan respuesta tanto a reseñas positivas como negativas y normalmente quieren que se produzca esa respuesta en un espacio de 2 o 3 días, según el 34% de los encuestados, o como mucho a la semana, como dicen el 22% de los encuestados. Y aquí me gustó mucho un test ciego que hicieron donde se les mostró la respuesta a una reseña que la había hecho por un lado un ser humano y por otro lado la inteligencia artificial. ¿Y sabéis qué? Que gustó mucho más la respuesta que había hecho la IA. Un 58% de los usuarios prefería la respuesta de la inteligencia artificial versus el 42% que le gustaba la que había realizado la persona. Vamos ahora con un punto candente, las reseñas falsas. Y es que los consumidores dicen haberse topado con reseñas falsas o dudosas en la mayoría de las plataformas que han consultado. Y solo el 19% dijo que no había visto ninguna, cifra que permanece estática en comparación con lo que vimos el año pasado. A mí lo que me ha sorprendido ver es que Amazon es la principal plataforma identificada como lugar donde más reseñas falsas hay. Yo la verdad es que soy una ingenua porque estoy siempre viendo las reseñas de Amazon antes de comprar cualquier producto y lo cierto es que en ningún momento he dudado sobre la veracidad de ellas. Por eso me ha sorprendido, pero bueno, ya os digo, Amazon lleva durante los últimos 3 años siendo la principal plataforma dudosa a nivel de reseñas. Sin embargo, el porcentaje de consumidores que confían en haber visto reseñas fidedignas en todas las plataformas ha disminuido, así que incluido Amazon, lo que parece que deja de manifiesto que los esfuerzos que están realizando las diferentes plataformas son correctos. Y os recuerdo una cifra que nos dio Google hace pocas semanas, y es que había borrado 170 millones de reseñas que violaban las políticas y sus términos de servicio. Y bueno, y eso suponía un 45% más sobre lo que había borrado en 2022. Al final decíamos, bueno, sí, has hecho un esfuerzo, pero eso equivale a menos de una reseña por ficha de Google Business Profile que hay ahora mismo en el mundo. Entonces, tanto esfuerzo no es. Sin duda es un buen comienzo, pero tiene que seguir avanzando en esta línea. Y entramos ya en la recta final de este estudio y nos centramos en cuándo escriben los usuarios reseñas. Y lo que vemos es que los usuarios ahora son más receptivos a dejar reseñas cuando han tenido una experiencia positiva. Ya sabemos que cuando un usuario ha tenido una experiencia negativa, a veces no hay que animarle porque lo hace él solito. Pero el hecho de que haya cada vez más reseñas de sentido positivo indica que, bueno, que la gente está un poquito más tranquila. También es cierto que los propietarios cada vez son más proclives a solicitar al usuario que deje esa reseña y lógicamente se lo va a solicitar a quien sabe que ha quedado satisfecho. ¿Y cómo lo hace? Pues normalmente se lo pide vía email en un 32% de los casos. Durante el momento de la compra lo suelen solicitar un 28% de los propietarios y en un 27% vía redes sociales. Eso también me ha sorprendido muchísimo. No esperaba que fuera un canal de interacción directa con el cliente. Entiendo que por mensajes directos. Sea como fuere, si se trata de un canal que no utilizáis ahora mismo, que sepáis que en otros países lo están utilizando. Así que puede ser una buena práctica a incorporar a las vuestras. No obstante, también decir que los negocios
para conseguir esas reseñas positivas están utilizando prácticas no permitidas por Google para conseguirlas. Por ejemplo, un 45% de los encuestados ofrecen a los clientes un descuento, un 33% algún detalle e incluso un 23% tuvieron la osadía de darle una recompensa en dinero metálico. A mí me parecen unos porcentajes altísimos. Yo no sé si estas cifras aplicarían tal cual en países como España. Pero bueno, que sepáis que se está haciendo, pero también os digo que no está permitido en las políticas y términos de servicio de Google. Resumiendo, es más evidente que nunca que los consumidores están consultando múltiples fuentes de información en busca de reseñas y recomendaciones de negocio. Y esto nos recuerda que la gestión de nuestra reputación online debe verse como una estrategia y no como una tarea. No es algo que se pueda retomar cuando haya tiempo. Y la reputación debe abarcar tanto canales digitales como canales offline. Y por tanto debe ser una responsabilidad compartida entre todos los empleados y departamentos en caso de empresas más grandes con diferentes sucursales. Ya sabéis que en lauraalfonso.com/cursos, os dejo enlace en las notas del programa, tengo precisamente un curso de gestión de reseñas, donde os explico no solamente cómo podéis conseguir y fomentar más y mejores reseñas, sino también cómo tenéis que actuar ante circunstancias como, por ejemplo, que tengáis una inyección de reseñas negativas, que veáis que vuestros competidores están comprando reseñas falsas. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer cuando tus reseñas te desaparecen? ¿O qué hacer cuando, por ejemplo, te mudas y necesitas fusionar las reseñas con una nueva ficha? Bueno, pues todas estas casuísticas las vemos en ese curso. Y el precio subirá en las próximas semanas cuando actualicemos toda la información en base a este último estudio que os he resumido en el episodio de hoy. Y hasta aquí, por tanto, señores, el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas y comentarios en Apple Podcast y en Spotify. Recordad que en Spotify os dejo la pregunta y estaré encantada de leer vuestras respuestas. Y también recordaros que me podéis escuchar en otras plataformas de podcasting como iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Pocket Cast, en todas. Y me ayudaréis muchísimo si os suscribiréis al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa manera me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y recordad que en las próximas semanas empezaré a subir, en vez de un episodio, 2, por el problema que he tenido, que había desaparecido el podcast de todas las plataformas y ahora que está de vuelta solamente tengo la información hasta el 21 de febrero. Así que hasta que nos pongamos al día estaremos con 2 episodios en lugar de 1 a la semana. Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio a través del posicionamiento local, también tengo un curso donde te explico cómo en lauraalfonso.com/cursos. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!